Día 1 Capital. Desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Cristian Ríos. Cristian, ¿cómo estás? Mi estimado Beto Vientos. Bienvenido a Día 1 Capital, hombre. No, hombre, un placer. Nada más los veía por ahí en la pantalla de mi computadora. Qué bueno que nos viste. Nosotros también hemos visto algo de tu contenido y ahorita vamos a entrar en calorcito, hombre. No, hombre, un placer. Gracias por la invitación. A ti, Cristian, de verdad, por aceptar. Oye, Cristian, platícanos un poquito de ti, de tu formación, de tu infancia. ¿Cómo toda esa combinación de cosas, decía Steve Jobs, el juntar los puntos, claro, te traen ahora? Pues sí, es toda una historia. Yo soy de Celaya, Guanajuato, soy de aquí. Crecí en la colonia Fobiste. Mis papás, mis abuelos son maestros. Fueron maestros, ya están jubilados. Los dos todavía viven, gracias a Dios. Mi mamá maestra también. Dio por muchos años clases en la secundaria Francisco Villa. Mi papá ya falleció, él también fue, él fue servidor público, también estuvo aquí en Celaya hace algunos años. Y pues bueno, yo crecí como cualquier otro celayense, disfrutando de las mieles y de las cajetas de la ciudad y también pues de las calamidades que pues vive nuestra ciudad, ¿no? Hasta la fecha. Fíjate que a los 16 años mi papá murió. Él fue aquí funcionario público en Celaya, en ese entonces estaba en Salvatierra, y en un enfrentamiento, él estaba como mando policíaco, pues pierde la vida, brother. Entonces eso condicionó mucho el que, como dices tú, esos puntos se unieran para yo poder estar aquí. A los 16 años muere mi papá, casi 17, yo estaba por entrar a la universidad, iba a estudiar comunicación en el Benavente, ya no pude pagarme la carrera, entonces me puse a trabajar. Mi mamá entró en un tema ahí como de depresión, obvio, por la muerte de mi papá. Entonces pues yo le tuve que entrar al quite, ¿no? Claro. A chambear. Y estudiaba los sábados, estudié administración de empresas los sábados, trabajaba entre semana. Y siempre fíjate que con muchas ganas de servir a la gente. Desde muy chavito yo estuve muy involucrado en organizaciones cristianas, civiles, ¿no? Me gustaba mucho me gusta mucho la labor social. Claro. Y pues bueno, eso la verdad es que me dio muy buena escuela. Cuando empiezo yo a trabajar, pues empiezo a hacer mis primeros pininos en mis negocios. Pues vendía de todo, ¿no? Me gustaría hacer un paréntesis aquí nada más, ¿sí? En el tema de la labor social. ¿Qué sentías? Me imagino hacia adentro, cuando hacías algo positivo, ¿cómo recibías esa paga? Porque vamos a decir que no era lana, ¿no? Es muy interesante, porque yo donde descubrí mi pasión por servir a la gente fue literalmente en una iglesia cristiana, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también por lo que la iglesia cristiana me dio a mí. Yo viví en una familia pues totalmente regular, ¿no? Clase media baja, con los problemas que una familia de ese escalón social tiene con respecto a la economía. Pues mis papás con una relación intermitente. Entonces yo encontré en el grupo de jóvenes de la iglesia local en la que asistía, pues yo encontré como un refugio, encontré como identidad, encontré seguridad, encontré herramientas, encontré una causa. Entonces, después de que yo encuentro eso, como que me hizo mucho sentido el yo podérselo compartir a otros, claro, a otros chavos, a otros, en ese entonces adolescentes, que también estuvieran buscando lo mismo. Y ahí es en donde yo encuentro mucha satisfacción, ¿no? Compartir lo que a mí en su momento me ayudó, me cobijó, claro, y me permitió pues avanzar una etapa complicada en mi vida que fue la adolescencia. Entonces yo creo que ahí se detonan como mis ganas de poder ayudar a los demás, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces ibas a entrar a la carrera al Benavente, ¿no? No puede entrar a estudiar comunicación. Este mismo tema de servir a la gente en la iglesia, pues me dotó de muchas herramientas, porque pues ahí te enseñan a hablar en público, te enseñan temas de liderazgo, te enseñan
pues eran bastantes herramientas. Entonces yo dije, pues quiero seguir por el tema de comunicación. De hecho, yo en su momento hasta pensé, y digo, pues eso tiene que ver más con el plan de Dios que el mío, pero en su momento pensé que me iba a dedicar a un tema más eclesiástico, ¿no? Okay. Que iba a agarrar como una línea pastoral, etcétera. Estudié en un seminario bíblico, teológico, o sea, me preparé por muchos años para eso. Sin embargo, sí, la muerte de mi papá fue como una ruptura emocional muy cañona, ¿no? Porque pues me movió totalmente mis planes. No puedo seguir estudiando comunicación en el Benavente. Entonces, ¿por qué? Porque pues, no podía pagar la colegiatura, claro, ¿no? Pero me puse a trabajar, y cuando me pongo a trabajar me di cuenta que era muy bueno trabajando, brother. Y me di cuenta que las herramientas que yo había obtenido por dedicarme muchos años bueno, en ese entonces eran como 4 o 5 años a servir a la gente, pues me habían dado muchas herramientas sociales para poder desenvolverme y empezar a hacer mis primeros negocios. Y durante toda mi carrera, pues la verdad es que vendía desde Tupperware a estas empresas de redes de mercadeo de multinivel. Estuve trabajando en una primaria. A los 18 años, mi mamá logra conseguirme, esa fue la verdad, conseguirme una plaza administrativa en una secundaria, en una primaria rural de San Juan de la Vega. O sea, la primaria se llama Miguel Hidalgo. Entonces yo estuve un año trabajando en esa primaria rural, que la verdad fue un año increíble, porque conocí a la gente de San Juan de la Vega. Es increíble, hermano, en verdad increíble. Todavía los valores de las comunidades celayenses se pueden sentir. Por lo menos yo lo sentí, lo viví, y estuve un año trabajando ahí, y mientras yo desarrollaba a la par mis negocios, ¿no? Después de eso, tuve la oportunidad, derivado a mi labor social que hice en la iglesia cristiana, una fundación americana que se llama Rawlings, una fundación enorme, hermano, enorme. Imagínate, son los dueños de los Yankees de Nueva York, del Manchester United. Es una familia muy importante. Tienen una fundación que tienen 15 campamentos en todo el mundo. Yo asistía de más chavo a esos campamentos como campero, y son campamentos donde se hablaba de valores, de deporte. Increíble, ¿no? Entonces me invitan a colaborar con ellos. Ahí yo tenía 19 años. Entonces, para no hacerte el cuento largo, me convierto en administrador de la fundación en México, y logramos llevar a 45,000 chavos del estado de Guanajuato de manera gratuita a este campamento durante 2 años. ¿Sí? Llevábamos cada semana a 800 chavos. La fundación pagaba camiones, pagaba viáticos, alimentos, obviamente la estancia de 3 días en el campamento. Y a eso me dediqué hasta que por destino también eso se terminó. Y yo seguía haciendo negocios hasta que a los 20 años pues conozco a mi esposa, y ahí empieza otra historia. Oye, ¿en qué momento, y me quiero imaginar que fue en este lapso, te diste cuenta para qué eras bueno? ¿Cuál era como lo que tú tenías que no tenías? Fue cuando salí a trabajar. O sea, cuando salí a tener que ganar dinero, pues yo salía a buscar un trabajo, pero vi que pues las gerencias no me estaban esperando, hermano. Claro. Y vi que las ventas eran mi opción. Era bastante bueno hablando, era bastante bueno persuadiendo, y era bastante consistente en lo que me proponía. Entonces, cuando yo salgo a trabajar para pagarme la universidad, me doy cuenta que en un trabajo que yo podría estar ganando, no sé, 3,000, 4,000 pesos al mes, pues vendiendo 10 cosas de 1,000 pesos me ganaba 10,000, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta que verdaderamente era bueno para hacer comercio, ¿no? Y de ahí me arranco. Y tal vez te suena un poquito rara esta pregunta, pero ¿tú te das cuenta que no toda la gente lo tenía? ¿O fue más inconsciente? Claro, no. No, a ver, ojo, yo siempre he creído que las habilidades no son igual a talentos, ¿ok? O sea, una cosa es un talento con el que tú puedes nacer y donde fuiste privilegiado genéticamente para desarrollarlo. Es decir, tú no puedes negar que un cantante pues tiene que ver su epigenética previa pues para poder tener un buen instrumento vocal para cantar bonito. Eso es un talento. El tema de las ventas, el tema de los negocios no es un tema de talento. No fue que Dios dijo, a este lo voy a hacer bueno vendiendo, a este lo voy a hacer malo, no. Yo lo que entendí fue esta parte, que la causa que condicionó que yo fuera bueno
cuando tuve que vender, fue mi trayectoria y mi preparación dentro de la iglesia. Claro. ¿Sí me explico? Porque ahí fue donde pulí mis herramientas de comunicación, de persuasión, de acompañamiento, de liderazgo. Entonces, ahí fue donde me di realmente cuenta que era bueno. Y contestando tu pregunta, pues obviamente no todos tienen el privilegio de poder desarrollar estas habilidades pues desde pequeño. En mi caso, así fue. Y es una cuestión de tiempo, tal vez, ¿no? Es una cuestión de tiempo y de práctica. Que vayas practicando. Sí, así es. 100%. Oye, ¿conoces a tu esposa a los 20... ¿cuántos años? Conozco a mi esposa a los 20 años. A los 20. Y me caso a los 21. Ole. A lo que vamos. A lo que iba. A lo que iba. Mi esposa... Perdón. Mi esposa estaba estudiando en la Latina medicina. Yo la conocí en una de estas... también, parte de mi historia es que estudié en el Conservatorio de Música de Celaya. Buenísimo. Perdón, estudio en el Conservatorio de Música de Celaya toda mi vida porque mi mamá es maestra de artes. Y entonces, dentro de la iglesia yo también pues estaba en el grupo de alabanza y tocaba el piano, toco eso. Entonces yo grabo como un disquito cristiano y me voy a promocionarlo pues a las iglesias aquí cercanas. Y en una de esas giras de presentación, estaba yo vendiendo mis disquitos aquí en la iglesia. Entonces veo a lo lejos a mi esposa y dije, de ahí soy, carnal, ¿no? Entonces fui a tratarle de vender un disco. Es la única venta que no he cerrado de manera inmediata. Pero ahí nos conocimos. Ella estaba estudiando, ella es de Jalisco. También viene de una familia trabajadora, humilde, y es la 11ª hija y la única que había podido tener la oportunidad de estudiar. Entonces me impactó y yo admiro mucho a mi esposa porque también viene como empujando, ¿no? Empujando sus propias oportunidades. Nos conocimos y al año decidimos plantearnos un proyecto de vida serio. Es decir, yo también por mi formación tradicional y conservadora, el tema de la iglesia, pues yo estaba muy convencido de que yo quería tener mi familia, que yo tenía que desarrollar mi proyecto con bases, con valores, etcétera. Yo vi que ella tenía los mismos principios y dijimos, pues no vamos a hacerle al cuento, vamos a iniciar un proyecto de vida y este año cumplimos 10 años de casado, hermano. Órale, felicidades. Sí. Felicidades. Gracias. Oye, Cristian, se me hace bien interesante ahí el tema del drive que nos pueden dar los miedos o las tristezas o a veces estar en un hoyo y salir, ¿no? ¿En qué momento ya no es suficiente ese drive? Porque, a ver, llega un momento donde te estabilizas y ya no es igual. Me explico, ya la necesidad es diferente, no es la misma necesidad de hace 20 años o 15 años. ¿Cómo te das cuenta de esto y lo cambias? Lo que sucede, amigo, es que siempre el ser humano está condicionado a sus propias necesidades. ¿Te acuerdas de la pirámide de Maslow, no? Uh-huh. Yo creo que lo explica perfectamente Maslow. O sea, tú vas escalando en una serie de aspiraciones, claro, que te van dando lo que tú piensas que crees, ¿no? Cuando yo estaba vendiendo posiblemente o comerciando mis artículos al por menor, pues lo que quería era tener un local. Cuando tienes el local, lo que quieres es tener la oficina. Cuando tienes la oficina, lo que quieres entonces era comprarte el carro. Cuando tienes el carro, ahora lo que quieres es comprarte la casa. Cuando tienes la casa, ahora lo que quieres es reconocimiento. Cuando tienes el reconocimiento, ahora lo que quieres es... O sea, yo creo que el ser humano de manera natural siempre está insatisfecho. Y esa insatisfacción se refleja precisamente en temores, ¿sí? O en ambiciones o en necesidades, ¿no? Tú decías ahorita, más bien yo te platicaba ahorita, cuando muere mi papá, pues fue una causa que condicionó, claro, el que yo tuviera que salir a trabajar, porque no estaba en mis planes. Mis claro, planes seguía, seguir estudiando, estar en la iglesia y sin preocuparme, porque pues a mí me daban mi domingo, ¿no? Cuando no está mi papá, pues esa causa condiciona que tengas que salir a trabajar. Pero fíjate, te voy a contar otra cosa. Cuando yo inicio, ya una vez que me caso, empiezo a desarrollar ya con más formalidad mis negocios.
dentro de las cosas que yo era bueno, pues era enseñar, era hablar, era comunicar. Entonces me empiezo a preparar por ese medio y empiezo a desarrollar cursos a equipos comerciales, a vendedores, etcétera, de manera muy empírica, ¿no? Claro. Mucho humo y poco contenido al principio. Pero finalmente yo me di cuenta que tenía que profesionalizarme en eso. Y cuando yo arranco mi negocio de capacitación, de educación, pues me empezó a ir muy bien, hermano. Muy, muy bien. Pero a los 2 años muere mi hermano. En circunstancias muy similares a las de mi papá. También mi hermano era funcionario público. También en el tema policíaco. Muere. Entonces, ahí, en la muerte de mi hermano, se vuelve a cablear tu cerebro, ¿no? Y yo ya había logrado para ese entonces, mi hermano que murió hace 7 años, si no me equivoco. Sí, 7, 8 años. Va a cumplir 8 años. Yo en ese punto, yo ya había logrado económicamente y profesionalmente más, en ese punto, más de lo que yo me hubiera podido imaginar, o más de lo que tuvieron mis papás. Claro. Por lo menos, ¿no? Claro, claro. Que para otra persona eso, pues, no es nada, ¿no? No, pero siempre es tu punto de comparación. Pero para el punto yo estaba contento, estaba feliz, tenía a mi esposa, ya tenía una hija, estábamos muy bien. Y entonces muere mi hermano y se recablea mi cerebro, y ahí, en frente del ataúd de mi carnal, le hago una promesa y le digo, porque mi hermano fue en su momento policía del año, fue galardonado por gobernadores, por presidentes, fue una persona muy entregada al servicio público también. Y yo le prometo y le digo, oye, ¿sabes qué? Te prometo que voy a continuar con un legado de servicio a la gente. Yo en ese momento ya me había olvidado de esa parte de servir a la gente, ¿no? Yo estaba empecinado en hacer negocio y hacer dinero. Pero vuelve a recablear mi cabeza ese asunto, y es cuando vuelvo a tener un motivo, ¿no? Que es lo que preguntas. Claro. Y el motivo ya no es per se la ambición, sino la causa, ¿no? Y vuelvo a entender que lo que más me causa satisfacción va a ser servir a la gente, y de ahí vuelvo a recablear mi cerebro y bueno, tengo 6 años más enfocado en un tema social que en un tema de negocio per se. Claro. Qué interesante, ¿no? Como, y lo platicamos hace rato, está la emoción y la lógica. Sí. Pero un día platicando con una persona me decías, si no tuviéramos emociones, no haríamos nada, no te pararías ni a lavarte los dientes. Así es. Porque digas, ok, me paro y si hago esto y esto y esto, y uno se queda atrapado en la lógica, ¿no? Cómo la emoción prende a hacer las cosas. La emoción es el motivo. ¿Sí me explico? Es el motivo para. Entonces, si no hay emoción, sí se pueden hacer cosas sin emociones, ¿eh? O sea, no necesariamente necesitas estar triste, alegre, contento para hacer algo. Simple y sencillamente puedes hacerlo y ya. Sin embargo, la emoción es lo que antecede a un pensamiento lógico, ¿no? Claro. Así funciona nuestro cerebro. O sea, no es primero el pensamiento lógico y después la emoción. No, es primero la emoción y después viene la lógica del cerebro reptil a ver, oye, esto que quieres hacer tiene peligro, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando a un emprendedor también lo limita, porque el emprendedor va con más emoción que con lógica. Y es por eso que los resultados del fracaso de los emprendedores es brutal, ¿no? Claro. Porque van con toda la emoción del mundo, pero van con muy poca lógica y con muy poca eficiencia técnica para desarrollarlo. Entonces, las dos cosas son, yo creo, muy importantes, güey. Y junto con eso, ¿cómo fueron los primeros años de tus cursos? Me platicas que lo empezaste muy empírico. Sí. Pero, sí. A ver, estamos hablando también de otro contexto, ¿no? No es contexto 2022, ¿era que 2010? ¿Más o menos? No, yo creo que era como 2012, 2013, porque la empresa ya formal la fundó en 2014. Que es Red SMS Pro, lo que hoy conocen como ICE México. Pero yo empiezo 2 años antes a hacer mis pininos. Lo que sucede es que dentro de mis... yo me metí en una red de mercadeo en donde tuve mucho éxito. Que fue un éxito que me ocurrió, porque no sé si tú sepas que las redes de mercadeo normalmente lo que sucede es que te meten abajo de algo. No son esquemas piramidales ilegales, pero tienen el mismo esquema. Claro. ¿Sí me explico? Porque aquí sí vendes un producto, no más de jalar lana. En mi caso yo vendía café.
Entonces, a mí me reclutó un salvadoreño que estaba en Estados Unidos, que tenía una red enorme, tenía una red de más de 60,000 personas en toda América Latina. Entonces, a mí me pone abajo de una rama donde caía muchísima gente. Entonces, yo tenía que desarrollar la otra rama. Entonces, yo traje a 3, 4 líderes muy buenos y me puse a trabajar con ellos y desarrollé una red muy grande y me fue muy bien. Eso condicionó que me hiciera de cierta fama en la industria y me empezaron a invitar a dar cursos de capacitación a esos equipos comerciales. Ahí fue realmente en donde yo di mis primeros cursos. Ahora, yo ya había estado frente al público, yo ya había predicado, yo ya había capacitado a jóvenes, yo ya traía la experiencia de desarrollar un tema, ¿no? Sí, ya no le tenías miedo al escenario, ¿no? No le tenía miedo al escenario. Que sí pesa el escenario. Sí, me imagino. Fíjate que yo me acuerdo la primera vez que me subí a un escenario fue en mi iglesia local y fue delante de los hermanos y de mi pastor y del escrutinio público de mi familia, ¿no? Y estaba temblando de miedo. Pero la verdad, sí, se te hace la voz. Todo se te hace chiquito, hermano. Sí. Pero te soy sincero, a los 10 minutos que empecé, me sentí como pez en el agua y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, brother. Padrísimo. Y de ahí para el real. Entonces, llego yo a dar estos primeros cursos, pues me pagan en un curso de 8 horas lo que iba a ganar por 40 horas en un trabajo normal y digo, pues por aquí es. Y empiezo a dar, pues, desde mi experiencia, ¿no? Yo estaba ahí recién egresado de la carrera de Administración de Empresas y empiezo a desarrollarme. Pero ¿cuándo fue cuando lo tomo de manera formal? En una ocasión, una empresa que me quería contratar me dice, oye, ¿pero tú estás certificado para dar cursos? Y le dije, ¿cómo que certificado para dar cursos? Sí, es que para contratarte necesitamos que estés certificado, que alguien te avale, o tú quién, o tú por qué das cursos, o qué, ¿no? Claro. Y nunca me habían preguntado eso, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención. Para no hacerte largo el cuento, llegué a mi computadora. En ese entonces estaba recién casado. Vivíamos en el departamento de mi mamá, que nos prestaba, porque imagínate, nos casamos a los 21 años, claro, muy fregones, pero a la mera no teníamos nada, ¿no? Muchas ganas de trabajar. Mi esposa hacía guardias en la noche, daba clases de inglés en la mañana. Yo llego a la compu y pongo, ¿cómo darle valor curricular a mis cursos? Literal. Así empezó Hice México. Google. Ajá. Google. No. Y lo pongo en Google y quien me da la respuesta es un Yahoo Respuestas. ¿Te acuerdas de las Yahoo Respuestas? Claro. Y alguien que no conozco, que todavía le doy las gracias a esa persona, porque ni conozco. Que después a ese ser anónimo, a ese ser anónimo que me orientó y que hoy en día es una causa que condicionó. Imagínate, ahorita te platico de lo que es hoy Hice México. Pero ahí ponía, hay un organismo del gobierno que se llama Conocer, que certifica las competencias de las personas. Entonces yo agarro el teléfono, hablo a Conocer y digo, oye, me quiero certificar en tal estándar de competencia, ¿no? Para instructor. Imagínate, el gobierno, la entidad, yo hablé a México, no me supo dar explicaciones, pero me dice, hay una universidad en el Estado de México, es una universidad tecnológica, habla ahí, te van a dar información. Hablo a la universidad, me contesta una mujer a la que siempre nombro, y porque fue una parte importante de esta historia, se llama Marta Miranda Lara, era directora de la entidad de certificación de la universidad, y me empieza a explicar. Más a detalle, obviamente yo conocía nada del tema. Claro. Me empieza a explicar a ver qué es el Conocer, qué es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, qué función tiene, qué alcance tiene, el alcance de la certificación. Total, para no hacerte largo el cuento, me voy 3 meses a internarme a la universidad, a capacitarme con base en 2 estándares, que impartición y diseño de cursos. Y cuando yo me voy a capacitar en esos 2 estándares, me doy cuenta, hermano, que no sabía que no sabía. Me di cuenta que no todo el que sabe enseñar. ¿Sí me explico? Y cuando yo veo esos estándares, que son estándares internacionales que te marcan los lineamientos de cómo un maestro, de cómo un instructor debe de desarrollar una clase, dije, esto lo tienen que saber todos los maestros de México y América Latina, todos, porque podrían cambiar la educación del país. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que la gente se queja del sistema educativo? ¿Tú qué piensas del sistema educativo? Pues yo fracasé en el sistema educativo, pero... Bueno, pues esa es una postura. ¿Cuánta gente no logra? A ver, ahí te van datos para que no te sientas tan mal. No estoy totalmente en contra, la verdad, porque veo gente que es muy brillante y hace las cosas muy bien con el sistema educativo. Y tampoco estoy resentido con el sistema educativo. Eso es una realidad.
Pero a ver... pero en tu caso no dio resultados. No emboné. No embonaste. Ajá. En mi caso fue similar. Mira, nosotros acabamos de publicar un libro. No creas que te voy a contar lo que pienso, siento, creo. Acabamos de publicar un libro. No traje, me hubiera aprovechado el gol. Se llama El futuro de educación superior en México. Para que te des una idea, de 100 personas, vamos a ver, de 100 personas que transitan por el sistema educativo nacional, que es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, de 100 personas, solamente 14 personas llegan a estudios universitarios. 14 personas. Estamos hablando generales, no contexto socioeconómico, nada. De 100 mexicanos, no, porque acuérdate que la educación básica es obligatoria. Claro. O sea, en teoría, hasta el más pobre tendría que tener acceso a educación. Claro. ¿Va? Pero estamos hablando que de 100 personas, solo 14 personas van a llegar a la universidad. De esas 14 personas que se convierten en el 100%, en un espectro de 100%, ¿sí? Solamente el 23% va a concluir la universidad. ¿Cómo? Vale. ¿Sí? Ahora, de este 23% que concluye, vamos a suponer que de 10 personas que concluyen la universidad, solamente 4 personas van a insertarse laboralmente. Las otras personas se pueden tardar de 1 año a 2 años en insertarse laboralmente y no necesariamente en la carrera que estudiaron. Claro. De estas 4 personas que lograron insertarse inmediatamente al sistema educativo van a ganar en promedio 12,000 pesos al mes. En promedio, hay regiones del país en donde se gana 6,000 pesos, y hay que normalmente es en el sur-sureste, y hay regiones en el norte donde se gana 18,000 pesos. Pero el promedio nacional de ingresos, según la INEGI, son 12,000 pesos mensuales. Pero ahí te va. De estas 4 personas que se convierten en otro aspecto de 100 personas, de 100 personas que lograron insertarse, ¿sí? Solamente 12 personas otra vez van a lograr tener movilidad social a un ingreso de 45,000 pesos mensuales y van a tardar de 15 a 20 años en ese ascenso laboral. ¿Cómo? Este es el resultado duro, objetivo del sistema educativo nacional, ¿sí? La movilidad social en México es del 8%, o sea, solamente el 8% de la población muere en mejores condiciones socioeconómicas que en las que nacieron. ¿Qué porcentaje? El 8%. Está fatal. En la pandemia, un 15% tuvieron movilidad social ascendente, hermano. Es decir, los pobres en México incrementaron. Es decir, con esto, ¿qué te digo? Obviamente que es mejor tener un sistema educativo que no tener ninguno. Claro. Pero lo que estamos hablando es que nuestro sistema educativo tiene un rezago de 30 años. Y déjame explicarte por qué. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de primer mundo, que fueron los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, pues quedaron devastados. En Europa estamos hablando desde obviamente Alemania, claro, Francia, Inglaterra, obviamente Japón. Muchos países alrededor quedaron devastados por la guerra. Esa causa que condicionó que los países tuvieran que reestructurar sus modelos económicos para la reconstrucción de sus países. Entonces, los sistemas económicos, educativos y políticos que en ese entonces estaban funcionando se tenían que reconstruir. Obviamente el comunismo había perdido, el capitalismo estaba emergiendo a todo lo que daba. Y entonces Estados Unidos, Canadá empiezan a desarrollar junto con Europa las instituciones internacionales como la OIT, el Banco Mundial, el Banco Central y todas estas instituciones internacionales que hoy gobiernan al mundo. En ese entonces empezaron a desarrollar. Entonces, parte de los sistemas que desarrollaron nuevo fueron, pues obviamente necesitaban un nuevo sistema educativo. Un sistema educativo que respondiera a la necesidad del momento, ¿no? Y no a la posibilidad que ellos tenían planeados antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya era otra realidad, en pocas palabras, Beto. O sea, eso ya había cambiado. Entonces, remodelan su sistema educativo y a través de un hombre que se llama David McLean de la Universidad de Harvard, empiezan a desarrollar lo que hoy se conoce como el modelo educativo por competencias. No sé si has escuchado esta palabra de competencia educativa, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Que las universidades iban a enfocar en enseñar funciones estratégicas y técnicas estandarizadas para que pudieran insertarse inmediatamente en las industrias y las industrias pudieran tener competitividad y movilidad global.
para poder rehacer todo, ¿no? Bueno, pues eso sucede en Europa. Para no hacerte largo el cuento, pues está muy interesante la historia. Pero desarrollan este sistema, lo implementan en Alemania, en Alemania se conoce como el famoso sistema dual. En Inglaterra se crea el primer sistema nacional de competencias. Y entonces, pero estamos hablando que eso es 1960, hermano. 1960. O sea, se empieza la innovación educativa a nivel mundial. Y todos los países del primer mundo participaban. Entonces el Banco Central empieza a invitar a los países miembros a globalizarse y a adoptar, pues obviamente, estas tendencias mundiales. ¿Pues para qué? Para que los países fueran receptoras de inversión, ¿no? Y que otras empresas, por ejemplo, si México quería captar inversión extranjera alemana, pues necesitaba alinearse pues a la capacitación que necesitaban las industrias en Alemania, que es cuando nacen los sistemas de calidad y todos estos modelos que hoy conocemos de estandarización. Pues mira, la mala noticia en México es que en México no llega este sistema educativo sino hasta 1993 con la firma del Tratado de Libre Comercio. O sea, hasta 1993, bro. O sea, ¿ya cuántos años traes ahí de rezago educativo mundial? ¿No? O sea, muchísimos. El problema no es que llegara en 1993. El problema es que en 1993 no se hizo nada. Sí, en 1993 se firma el tratado, ¿sí? Se establecen las condiciones y México adopta una serie de compromisos internacionales en donde se tenía que desarrollar el modelo educativo por competencias. En México se empiezan a hacer algunos esfuerzos con el CONALEP, con las UTES, ¿no? Que empiezan a desarrollar como por competencias. Pero el Sistema Nacional de Competencias que se tenía que abrir se abre hasta 1995, que es el CONOCER. Esta institución, que es la que a mí me habló la maestra Marta y la que yo me quería certificar para que mis cursos tuviera pues un respaldo estandarizado. ¿Cuál es el problema de México en el tema educativo? La historia política mexicana. En México y en América Latina, los sindicatos por mucho tiempo cooptaron la rectoría del Estado. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente quien desarrollaba los planes educativos, quien realmente lideraba el sistema educativo, no era la rectoría del Estado, no era la Secretaría de Educación Pública, eran los sindicatos, ¿no? La CENTE y... La CENTE y la coordinadora, que la coordinadora fue después, pero era la CENTE, ¿no? Y no necesariamente mal, porque ellos venían obviamente pues con la tendencia del paradigma educativo pasado. Acuérdate que eso pasó de repente en 1995, pero ya tenía 30 años en Europa. Entonces... llega esto y obviamente para implementar este nuevo sistema educativo se tenían que hacer reformas a la ley. Porque de entrada, querías tener un sistema educativo con calidad, tenías que evaluar a los maestros, tenías que capacitar a los maestros. Entonces, ahí políticamente hay una coyuntura y una resistencia en donde los maestros y obviamente pues las clases políticas se oponen a este cambio, ¿no? Hasta la fecha, hermano. Hasta la fecha. Tú podrás, después, ¿qué sucede? Te hablo de cómo fue transitando por los presidentes. Quien desarrolla el Tratado de Libre Comercio, pues es el presidente Salinas, ¿sí? Él logra establecer algunas cosas en otros sectores, no en el educativo, se logra el tema de comunicación, se logra el tema de petróleo, o sea, varios, pero el educativo no, porque los sindicatos eran muy fuertes. Después pasa... comercial, ¿no? Cedillo, sabes que nadó de muertito, no se logra consolidar nada más que se crean las instituciones, pero sin la fuerza del Estado y las reformas para que realmente tuvieran el peso que tenía que llevar la transformación educativa. Llega Fox y con Fox, pues obviamente se aglutinan más los sindicatos, ¿no? Después llega Calderón, que obviamente los sindicatos de maestros fueron claves para ganar la elección, y después llega Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas cuáles fueron las primeras acciones que tuvo en su gobierno? Fue meter a la cárcel a Lester Gordillo. Claro. ¿Por qué? Porque él venía con el famoso pacto con México y las reformas que desde 1995 se tenían que haber hecho, él ya con las famosas reformas estructurales, entre ellos la reforma educativa. Que es donde empiezan a evaluar a los maestros también. Entre muchas otras cosas más. Que la oposición convierte en un argumento político. Claro. Porque entonces le llaman la mal reforma educativa y llevan la narrativa a que era una
a que era una narrativa de reforma laboral en contra de los maestros. Entonces, pues toda esa oposición, ¿te acuerdas de Enrique Peña Nieto? Pues hubo, literalmente creo que se perdieron años, 2 años creo que de clases en Oaxaca y en el sur por la resistencia que hubo. Al último logran echar a andar la reforma educativa y bueno, y como tú sabes, en el actual gobierno, lo primero que hacen es echar abajo la reforma educativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, y con esto cierro esta historia, perdón que me haya... buenísimo. Pero está interesante, sí, ¿no? Sí. Muy poca gente sabe las causas que condicionan la historia de la educación en el país. Muchos se quejan, pero pocos saben cuáles son realmente los actores que han impedido que México se desarrolle en tema educativo. Entonces, ¿qué sucede? Se echa para atrás la reforma educativa. Sin embargo, quedan algunas instituciones claves que traen el nuevo paradigma educativo, entre ellas el Sistema Nacional de Competencias. Pues todo esto, hermano, hace 9 años que yo arranco con ICE México, pues lo conozco. Y digo, esto es una joya. Claro. Nadie lo estaba impulsando. Ya tenía 15 años de existir el Conocer. Había emitido alrededor de 1,5 millones de certificados en 15 años. 15 años, 1,5 millones de certificados no era nada, era un elefante blanco. Ya había más de 500 estándares de competencia desarrollados, en lo que las personas se podían ir a certificar en funciones específicos. Hoy hay un estudio que acaba de sacar el Conocer, que una persona certificada gana en promedio el doble de una persona que no está certificada. Okay. O sea, yo te decía, una persona egresada gana 12,000 pesos mensuales. Bueno, una persona certificada que no necesariamente puede tener estudios universitarios puede ganar el doble. Okay. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas valoran más una competencia en una función clave que un perfil académico general. Claro. Que todavía tienen que llegar a capacitarse. Eso es lo que yo veo, hermano. Cuando arranco con esto, me certifico y decido fundar ICE México. Empiezo a estudiar la maestría en desarrollo humano, después estudio la maestría en educación, me especializo en el tema de educación. Y empezamos a desarrollar lo que hoy es ICE México, que pues nos tiene, la verdad, nos hace sentir muy orgullosos porque hoy creemos que el sistema educativo por competencias debe de ser el sistema educativo no solo en México, sino en América Latina, claro, que sea el que realmente detone desarrollo y productividad. Y toda América Latina está en la misma situación en cuestión de educativa. Está peor. Peor. Hay ahorita una alianza que se llama Alianza del Pacífico, que es una alianza como medio de izquierda. Ajá. Pero que están impulsando mucho, entre las cosas más están impulsando mucho la homologación de las competencias laborales. La homologación que nosotros tenemos es con la CIAN, con la Clasificación Industrial de América del Norte. O sea, Canadá, Estados Unidos y México, nosotros tenemos homologado las competencias laborales, ¿sí? Ahorita lo que ya se está haciendo es que se está bajando a América Latina. Es decir, amigo, Sistema Nacional de Competencias como el de México solamente tiene Colombia, Brasil y Chile. Todos los demás países de América Latina, si nosotros tenemos 30 años de rezago educativo, ellos tienen 100. ¿Cuánto cuesta en promedio una certificación como tal? Vamos a decir, me imagino hay certificaciones desde cómo cortar el pasto o de jardinería hasta prestación de consultoría específica y especializada. Sí. Justamente, y mi pregunta viene en el sentido de, ok, vamos a poner en contexto una persona que gana 8,000 pesos. Sí. Y paga su pasaje, paga su renta, paga su... Sí. Todo, vamos a decir que le queden por mucho 500 pesos para poder comprar cosas que no son básicas. Vamos a ponerlo en ese sentido. ¿Cuánto le puede costar a alguien certificarse? Sí, ahí lo primero que tenemos que dejar claro es que las certificaciones no se venden como a granel, ¿no? Es decir, certifícate en esto, certifícate en el otro. No, es la certificación de competencia laboral para que haga match con el individuo debe de nacer de la necesidad laboral y de movilidad social del individuo. Entonces, si tú pones el ejemplo de una persona que gana 8,000 pesos, pues esa persona no va a ir a certificar en una especialidad, por ejemplo, de prestación de servicios de hidrocarburos en planta, ¿no? Claro. Porque esa certificación puede costar 15,000, 20,000 pesos. Claro. Así que el costo-beneficio después es brutal, porque esa certificación te puede dar acceso a puestos en donde ganas arriba de 50,000 pesos. Entonces, el costo-beneficio es grandísimo. Pero vamos a poner una persona que gana 8,000 pesos en donde su habilidad siguiente es, por ejemplo, manejo del uso de procesador de textos o de la herramienta Excel. Okay. Para que te certifiques en el manejo de uso de Excel, que es una de las, según las investigaciones que hemos hecho, usar la paquetería Office. Claro.
es una de las habilidades que más movilidad laboral te va a dar en un empleo. Bueno, esa certificación que se hace junto con el Sistema Nacional de Competencia y Microsoft te debe de estar saliendo alrededor de unos $95, que son como 2,300 pesos, ¿no? 2,300 pesos. Ahora, hay muchas políticas públicas. ¿A dónde tenemos que transitar? Porque 2,300 pesos puede seguir siendo una barrera de entrada complicada para alguien que gana 8,000 pesos. ¿Hacia dónde tenemos que transitar, Beto? Tenemos que transitar a que el gobierno cree la obligatoriedad y que el gobierno sea quien subsidie las certificaciones de competencia laboral, pues para aumentar la productividad de las personas. Sí, por lo menos algún crédito o algo que le pudiera otorgar el gobierno, ¿no? Así es. Pues eso es lo que estamos impulsando, es lo que estamos empujando, porque finalmente todavía sigue siendo bastante empírico el avance de esto, mientras no se hagan las reformas estructurales a la ley. Qué padre, porque realmente pudiera tener un impacto en el tema de movilidad social importante. Sí, importante. Sí, me suena muy interesante. Oye, Cristian, además de todo lo que nos has platicado, sé que eres una máquina del marketing digital. Cuéntame un poquito cómo fue este proceso de arrancar en la industria del marketing digital y cuáles han sido tus hacks más grandes. Fíjate que precisamente cuando abro empresa, como todo emprendedor, lo primero que te vas a enfrentar es con el reto de conseguir clientes, ¿no? Si no tienes clientes, pues tu emprendimiento fracasa, ¿no? Como yo entré al marketing digital fue porque yo tenía mi cuenta de Facebook, y no sé si te acuerdas que antes en Facebook, en tu perfil, no existen las fanpage, empezó a aparecer un botón de promocionar publicación. Sí. Tal cual, ¿no? Entonces, pues yo un día, para la fundación que trabajaba, pues quería juntar chavos para llevármelos. Dije, pues voy a sacar una promoción. Y hice un copy, como Dios me dio a entender. Puse mi tarjeta de crédito, le puse 100 pesos y lo eché a andar. Un copy sin saber que era un copy, ¿no? Sí, un copy sin saber. Pues sí, pues un mensaje, ¿no? Un mensaje que se iba por promocionar. Creo que hasta con faltas de ortografía. Y lo promocioné. Lo que me impactó fue la cantidad de gente que me contactó derivado a los 100 pesos que le metí. Dije, órale, entonces esto sí lo ve la gente, ¿no? Ese fue como mi entrada al marketing. Yo nunca había estudiado marketing ni había estudiado nada de esas cosas, ¿no? Cuando ya entro al tema de conseguir clientes para las certificaciones, dije, pues voy a usar esa herramienta, ¿no? Empecé usando primero pues las herramientas tradicionales aquí en Celaya, ¿no? Ir a visitar empresas, dije, no manches, va a estar bien cañón. Ahora entiendo por qué los emprendedores fracasan. Pasar de la caseta de una empresa para hablar con el de compras y después el de compras para el que toma de decisión, pues es 3-4 meses de labor, ¿no? Y de prospección. Yo tenía ya, acuérdate también, una formación en el tema comercial, porque daba cursos en temas comerciales. Pero yo era de la vieja escuela así tipo del XD, de los cierres maestros y del verde o el rojo y eso, ¿no? Yo traía esa escuela, también de las redes de mercadeo, pero no traía la escuela del marketing digital. ¿Cómo lo empecé a hacer? ¿Cómo lo empecé a aprender? Haciéndolo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primer convocatoria que hice para mi curso fue aquí en Celaya. Fue en el 2014. Y literalmente le puse 1,000 pesos de publicidad y puse una convocatoria y un copy que decía más o menos así. Certifícate con aval oficial como instructor, capacitador ante la Secretaría de Educación Pública. 15 lugares, iniciamos tal fecha. ¿Quieres inscribirte? Más información, mándame un mensaje o algo, era ahí el Go to Action, no me acuerdo cuál era. Pues pum, vale, amigo, que con 1,000 pesos luego juntaron un grupo de 15 personas que me pagaron 3,000 pesos por certificación. Buenísimo. O sea, la vida había visto tanta lana junto, amigo. Te dije, no manches, o sea, si le metí 1,000 y saqué como un 30x. Claro. ¿No? Dije, a ver, entonces, ¿y si lo replico? Y lo replicaba, y empecé a llenar grupos de acá y empezó a crecer la onda bien cañona. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Obviamente yo empecé, amigo, con 600 pesos de crédito en mi tarjeta de crédito. O sea, de ICE México, lo que hoy ustedes conocen, la gente que si me llega a conocer o conoce ICE México, lo que ustedes ven empezó literalmente con una tarjeta de crédito de mi esposa, porque no tenía lana. Yo me había gastado toda mi lana, que me había ido 3 meses al tecnológico a certificarme y este rollo. Necesitaba un logo para empezar, ¿no? Para poder ponerlo en mi página de Facebook. Entonces me metí a esas páginas
Que te hacen te hacen logos random, así, ¿no? Y un día me encontré mi logo, o sea, la burbujita de ICE México, me la encontré en un empaque de China que estaban comercializando, creo que algodón o algo así, ¿no? Bueno, ahí invertí mis primeros 600 pesos y los 1,000 pesos que usé para la publicidad. Entonces, yo no tenía capital de trabajo. Entonces, lo que hice es me tengo que capitalizar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente yo estaba vendiendo muchos procesos de certificación, pero el proceso de certificación, hermano, no solamente es dar el curso. Después de la alineación al estándar, pues tienes que dar un seguimiento personalizado, aplicarle la evaluación a la persona, gestionar el certificado. Es mucho trabajo administrativo. Yo necesitaba equipo y no tenía dinero. Entonces, lo que hacía es que sacaba una publicidad en Celaya, después saqué una publicidad en Querétaro. Entonces, en Querétaro junté como 50 personas, Entonces, ahí literalmente en el grupo de Querétaro le dije, a ver, este es un nuevo modelo de negocio. Y toda la gente cuando tomaba el curso le hacía el mismo sentido que a mí me hizo cuando me certifiqué como instructor. Todos decían, no inventes, o sea, esto es como lo tenemos que hacer. Entonces le dije, bueno, y ahí, ¿no? Les dije, ¿quién se quiere quedar con la franquicia de Querétaro? ¿No? Y denme 100,000 pesos y les paso el know-how. ¿Qué era el know-how? Pues lo poquito que sabía de marketing digital, pero un know-how que garantizaba ventas, ¿no? Entonces yo los certificaba, los adhería a mi centro, a mi acreditación que yo tenía para hacer eso, porque necesitas un permiso. Y entonces me capitalizaba, dejaba una oficina ahí y dejaba operando ahí. Después me iba a Guadalajara, hice eso y en el primer año, amigo, tenía oficinas en todo el país, ¿no? Y había juntado un buen capital. Y bueno, pues de ahí empiezo a entender, se empieza a complicar el marketing digital, ¿no? Era muy sencillo anteriormente y después se empieza a complicar el marketing digital. ¿Por qué? Porque las herramientas empiezan a ser más complejas y atraer tráfico y atraer clientes también se empieza a hacer más complejo, ¿no? Y entonces ahí es cuando... Estratificar todo mucho más, ¿no? Claro, o sea, al principio no habían tantos anunciantes. Claro. Para empezar. Claro. Hoy es un mundo de gente anunciándose en Facebook y tienes que saber hacer buenos creativos, buenos copies, buenas landing, buenos funnels para que te convierta. Obviamente hoy en día ya aventarte un 30x de conversión en un funnel es una locura, ¿no? Ya con un 3, 4, 5x te das por bien servido. Pero anteriormente no era así, amigo. Entonces... posteriormente de eso, pues a prepararme, ¿no? A prepararme con lo mejor. Yo tenía capital, entonces ¿yo qué hacía? Con el capital, pues no me lo gastaba, ¿no? Realmente escuchaba que iba a haber una capacitación en Estados Unidos con la gente más fregona de marketing digital, pues me iba a capacitar allá, o a Colombia, o a España, que son normalmente como los países que más desarrollo tienen en tema de marketing digital. Y ahí me fui preparando, pues hasta que hoy en día tenemos un laboratorio de marketing digital que está operando en 9 países. Buenísimo. Sí, buenísimo. ¿Cómo ves? Qué padre. Oye, Cristian, ¿en qué momento te das cuenta de... Tú vas construyendo una empresa, vas creciendo, es como muy natural, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que echarle ganas no es suficiente? Yo creo que echarle ganas es suficiente hasta cierto punto. Justo. ¿Sí me explico? Hasta cierto punto vas a tener un cierto resultado. Cuando quieres empezar a escalar, cuando quieres empezar a manejar un equipo de trabajo, cuando tienes que administrar recursos, cuando tienes que pagar impuestos, cuando ya empiezas a ver la complejidad del entorno económico, claro, empiezas a ver que no va a bastar con la frase motivacional de inicio de día. Claro. Que vas a necesitar algo que se llama eficiencia técnica. ¿Sí me explico? Expertos en cada una de las áreas en la que tú no eres un experto, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, pues para mí fue relativamente sencillo entenderlo, fíjate, porque yo venía con una escuela de liderazgo en donde sabía que delegar mis áreas de oportunidad era lo más sabio que podía hacer. Entonces yo empecé a desarrollar un equipo de cero, que todos fueron alumnos, y yo empezaba a detectar talento en mis mismos grupos y los empezaba a invitar a trabajar conmigo, ¿no? Entonces... perdón, pero... Sí. Cuando uno está detectando talento regularmente ve ciertas cosas, ¿no? Sí. El espectro que puede ver una persona es limitado. ¿Cómo le hacías para no replicar el talento que veías en o sea, que no fuera el mismito perfil el que siempre estabas identificando? ¿No te pasó? Fíjate que lo que pasa es que obviamente a la fecha hoy tengo bastante
feeling ya para poder reclutar, ¿no? Ya me fijo en un perfil de puesto bien elaborado, en psicométricos, muchas cosas, que hoy hay herramientas para saber a quién estás contratando. Al principio no, al principio es mucho de intuición, ¿no? Yo lo que hacía era, primero, que la persona fuera una persona apasionada, ¿sí? En el tema, que fuera una persona crédula en la causa de la empresa. O sea, que yo viera que la emocionaba o lo emocionaba mi causa. ¿Sí me explico? O sea, que yo viera que vibraba conmigo. Y que tuviera la capacidad de creerme que podíamos crear. ¿Cierto? Cuando yo veía esa capacidad, yo decía, lo demás lo va a aprender. Lo vamos a aprender. Lo difícil de reclutar un equipo es que tenga la capacidad de creer para crear. Eso es lo más complicado, y más en una MIPYME. Una empresa enorme, pues ni lo de menos, ¿no? Pero una MIPYME en donde cada elemento suma y construye un tabique es básico, hermano, básico. Entonces, yo lo que veía, y obviamente pues ya al último decía, bueno, pues este tiene experiencia en administración, este tiene experiencia en producción, este tiene experiencia en diseño, pues ya te ibas. Pero los elementos esenciales para reclutar de manera intuitiva eran esas. Ok. Oye, ¿y qué hace la diferencia entre un experto y un maestro? ¿Cómo te puedes convertir en el maestro? Y te digo porque personalmente a mí me cuesta mucho trabajo enseñar. No sé si es una cuestión de soberbia, no sé si eso... Puede haber mil cosas, ¿no? Pero es un talento. Es una competencia, ¿no? Es una habilidad. A ver, hay una frase que nosotros decimos mucho en ICE México, que no todo el que sabe enseñar. Son dos cosas bien distintas. Tú puedes ser un experto en algo, pero no tener las habilidades para enseñarlo, ¿verdad? El estándar de competencia 217.01 es el estándar de impartición de cursos de formación de capital humano presencial y grupal. Básicamente, ¿qué te enseña ese estándar? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que se desarrolla a través de técnicas instruccionales. Es decir, el ser humano, amigo, aprende a través de un mecanismo llamado sinapsis. O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, alguien le esté enseñando o no le esté enseñando a alguien. El ser humano aprende del entorno a través de sus sentidos, siempre, ¿ok? Ahora, cuando hay un maestro enfrente que te quiere inducir el aprendizaje, pues hay técnicas para hacerlo. ¿Se me explicó? Obviamente las técnicas van desde técnicas de comunicación hasta técnicas de redacción de objetivos de aprendizaje. O sea, ¿quién sabe aprender? Quien sabe primero plantear un objetivo de aprendizaje. Quien no sabe plantear ¿qué te voy a enseñar? Si no sé qué te voy a enseñar, ¿cómo te enseño algo? Después, ¿cómo te lo voy a enseñar? Y después, por último, y lo más importante, ¿cómo mido el aprendizaje? Porque si no, entonces tú no puedes garantizar que enseñaste. Tienes que saber medir a través de instrumentos de evaluación, que no solamente son los exámenes, ¿sí? Que la persona realmente aprendió lo que tú propusiste que fuera a enseñar. Eso lo aprendes. No es un talento, es una habilidad que se aprende. Es padre porque, bueno, al menos yo lo veo así, de lo que uno puede enseñar contra lo que le suma a la otra persona. Es como que es una línea muy delgada también, ¿no? Ahí saber soltar y saber jalar. Así es. No, o sea... A ver, México necesita más maestros, pero preparados, ¿no? Hay muchos maestros muy buenos, ¿no? No vamos a generalizar. Hay muchos maestros muy buenos, pero también hay muchos maestros, y más se da en la educación superior, muchos maestros improvisados. Maestros que no encontraron o no lograron insertarse laboralmente en un empleo y terminaron dando clases. ¿Sí me explico? Dando una cátedra a un profesional sin las técnicas que puedan garantizar que las personas aprendan. Y eso condiciona el resultado que te platiqué al inicio. Es el outlet. Así es. Híjole, qué fuerte. Sí, está fuerte. Qué fuerte. ¿Cuánto tiempo tarda en tomar forma un cambio de estos? ¿Una habilidad, una competencia? No, un cambio en cuestión de maestros en México. ¿Hasta cuánto tiempo pudiera tardar? Es una muy buena pregunta. En un escenario positivo, vamos a decirlo así. Si hubiéramos empezado en 1995, hoy México fuera un México distinto. Así te la pongo. Yo creo que la pregunta no es cuánto vamos a tardar, sino cuándo vamos a empezar.
¿Sí me explico? Hay muchas causas que van a condicionar cuánto tardemos. Hoy hasta la fecha llevamos, desde 1993 a la fecha, ¿cuántos años son? Son más de 20 años. ¿Y es un tema meramente político? Es un tema político, social, o sea, hay muchas variantes, pero es lo que llevamos. Así tú me preguntas, ¿cuánto vamos a tardar? Pues llevamos más de 20 años. ¿Va a suceder? Va a suceder. Esa es la buena noticia. Claro. Va a suceder. ¿Por qué? Porque no podemos ir contra la corriente, amigos. ¿Sí me explico? La globalización va a terminar siendo una realidad, y si México quiere trascender, imagínate, estamos con un gobierno de izquierda que tacha las políticas neoliberales como algo negativo, pero vivimos del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Pues porque es una realidad, es una condición, ¿sí me explico? Claro. Ejerce fuerza en nosotros, creamos en ella, no es como la ley de la gravedad. Claro. Creas o no, estés de acuerdo o no, ejerce fuerza en ti. Eso va a terminar sucediendo. Aquí el problema es que no tenemos tiempo. La desigualdad en México es tremenda, la pobreza es verdaderamente triste. ¿Sí me explico? Y no es resultado nada más de la clase aspiracionista del país, no. Es resultado de la colectividad del país, de no tener la conciencia de poder elegir a gobernantes verdaderamente progresistas. ¿Sí me explico? Y bueno, pero al último también lo que yo opino al respecto es que es parte de nuestra historia, ¿no? No podemos tampoco quejarnos, es parte del ciclo histórico en el que geopolíticamente le tocó vivir a México. Si hubiéramos estado en Europa, seguramente hubiera sido otra historia, pero no, estamos aquí, ahora sí que como quien dice, de estar más al sur a estar más al norte, pues no estamos en medio, ¿no? Pero esa es una historia que va a depender de nosotros contar hacia adelante, y es una causa que a mí me mueve como persona, como ciudadano, como mexicano, y que pienso dedicarle mi vida a poder abonar un granito de arena para que se transforme la educación en el país. Buenísimo. Para ir terminando, Cristian, que sabemos que también andas bien ocupado, tengo 2 preguntas. Y la primera es la música, que sé que te encanta. Sí. ¿En qué te ha sumado a tu vida profesional? Sí. Y a tu vida en general. Así es. ¿Cómo has sentido que te suma? La cultura y el arte siempre ennoblecen a las personas. Yo lo que te puedo decir es que una causa que condiciona mi comportamiento y mi andar es el ser sensible al arte y a la cultura. Y eso fue una herencia que me dejó mi mamá, mis abuelos, mi papá, la cual agradezco mucho. Hoy en día acabo de inscribir a mis hijos al conservatorio aquí de Celaya, que fue, imagínate, o sea, estuvo genial, entré al conservatorio aparte que está súper cambiado, y verdad que escuela tan padre es ahorita el conservatorio, que por cierto es uno de los mejores del país. Entré, imagínate, me recordó toda mi niñez. Yo ahí me la pasé estudiando piano un montón de tiempo, ¿no? Yo llevar a mis hijas, pues es una experiencia padrísima. La cultura y el arte en general, damas y caballeros, a los que nos escuchan, es una inversión al alma, al espíritu, al corazón. Ahí no hay mucha ambición. Ahí si lo haces por ambición, pierdes, ¿no? Claro. Pero si lo haces por cultura, ganas. Eso es lo que podrá decir. Buenísimo. Y por último, ¿solo le puedas dejar un consejo a tus hijos, tus hijas, hijos? ¿Cuál sería? Qué gran pregunta, hermano. Esa no la tenía prevista. Yo creo que la reputación es el más alto valor al que un ser humano puede aspirar. Debemos siempre de manejarnos con los más altos estándares y valores a los que tengamos acceso y a los que tuvimos un ejemplo, ¿no? Yo tuve como ejemplo a mis padres, a mis abuelos, y no aspiro menos que ellos con respecto a eso. Claro. Quiero llegar al futuro sin vergüenza. Ese sería mi aspiración y mi consejo. Buenísimo. Cristian, te agradecemos un montón tu tiempo. Bienvenido. Hermano, muchas gracias por la invitación. Tu casa. Gracias a ti.